saben que procuro, en mi trabajo con equipos directivos en diferentes lugares del mundo, hacer lo que cuentan de un señor de Bilbao, como aquí hay alguno de Bilbao, de un señor que contrató un helicóptero para sobrevolar Bilbao y cuando estaba sobre la ciudad le preguntó el piloto, le dijo, oye, Txomini, ¿y tú por qué querías sobrevolar Bilbao? Y dijo él, pues para ver cómo es Bilbao sin mí. Bien, pues yo en este rato querría invitarles a subirse al helicóptero y a echar un vistazo a algunos conceptos sobre, sobre las ideas referidas a competir hoy. En primer lugar, y de ritmo de estas reflexiones, querría que quedase un párrafo de una canción, la canción del Rey, donde se afirma, después me dijo un arriero, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Competir hoy en día supone fundamentalmente saber dónde queremos llegar. Quizá estamos donde estamos porque olvidamos un consejo de uno de los dos mayores sabios que en la historia han sido, que fue Aristóteles. Aristóteles decía a su hijo, le decía que en la vida hay tres cosas que son esenciales. Saber dónde estás, saber dónde quieres estar y establecer cómo vas a llegar. Hay gente que piensa que eso es evidente. Yo digo que no es tan evidente y basta ver el telediario para verificarlo. Tenemos que acertar en el dónde queremos estar y ni en lo profesional ni en lo personal es sencillo. Es muy fácil correr y en estos últimos años quizá mucha gente ha corrido demasiado hacia ningún sitio. Como decía muy bien Shakespeare, para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. Y quizá estamos donde estamos porque no habíamos definido lo que Aristóteles define como la causa final, aquello que es lo primero en la intención y lo último en la consecución. Y en gran medida la depresión colectiva en la que vive nuestro país y algún otro país europeo se debe a haber establecido muy mal cuáles eran nuestras expectativas. Y al haberlas definido mal, pues estamos sufriendo porque los logros no son correspondientes. Tenemos que leer, tenemos que ser leones, ¿verdad? Y el primer libro que me voy a permitir recomendarles es un libro de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, donde utiliza una expresión que yo he repetido bastante durante esta crisis en la que estamos inmersos. Él decía, con una expresión teológica, que el dolor es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre escuche. A mí me gusta decir que esta crisis, que es buenísima, es el altavoz del sentido común para que los empresarios, los funcionarios y ojalá, esto es más difícil, también los políticos volvamos al camino productivo del trabajo y del sentido común. Muchas organizaciones en este tiempo han confundido lo accidental con lo esencial. Y cuando todo lo accidental se vuelve esencial, lo esencial se vuelve accidental. Y quizá en lo único en que estemos de acuerdo es en que no sabemos en qué estamos de acuerdo. Fundamentalmente porque tenemos que volver a los cimientos. Y esos cimientos empiezan por recordar que la competencia no es competencia a cualquier precio. La competencia tiene que unir necesariamente dos conceptos, el de técnica y el de ética. Uno de los 8 motivos por el que estamos donde estamos es porque mucha gente se ha concedido una moratoria ética durante los últimos años y hemos perdido el norte. La técnica sin la ética es perversa. La técnica se centra en los cómo, la ética analiza los porqués.
si queremos competir en el medio y el largo plazo, tenemos que reflexionar más sobre los porqués.